Miércoles 24 de febrero de 2021. Esta imagen muestra lo que muchos guatemaltecos vivieron esta mañana. Nuestro periodista gráfico Eric Ávila captó cuando algunos taxistas que manifestaban en la entrada a Senma en contra del acuerdo gubernativo que les exige contratar seguro contra terceros, obligaban a los usuarios de los taxis a bajarse. Tocaremos este tema y muchos más en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Soy Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Y Guatemala tendría aseguradas 11.900.000 dosis de vacunas contra el coronavirus que adquirió por compra directa luego de que se cerró negociaciones con Sputnik V, Pfizer y Johnson Johnson, pero elevó un reclamo ante el mecanismo COVAX por el retraso en la entrega de vacunas al país. 50.000 dosis llegarán por medio de una donación que gestionó el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la cual todavía está pendiente la fecha en la que se recibirá en el país. Tenemos dos escenarios. Una en la cual vamos a recibir una donación que ha tramitado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos aún pendientes de la fecha de ingreso. Sin embargo, paralelamente hemos hecho negociaciones de forma bilateral con Sputnik, con quienes nos hemos comprometido a una compra de 4 millones de dosis. Y paralelamente, Salud cerró negociación con Sputnik para la adquisición de 4 millones de dosis, las cuales la farmacéutica se comprometió a tener en Guatemala la segunda semana de marzo. Con Pfizer se cerró la compra por 7 millones de dosis, que se tiene previsto ingresen al país la segunda semana de abril. Pues estamos preparados para poder recibir tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer. En ese tema, en algún momento se crearon como muchas expectativas y mucha situación de temor en el manejo de esta cadena de frío porque no manejábamos la de hipercongelación. Sin embargo, pues tenemos suficientes congeladores para poder almacenar las vacunas, tanto la de Pfizer como la de Moderna. También cerraron la negociación con Johnson Johnson, a quienes les compraron 900.000 vacunas de una sola dosis, las cuales se podrían llegar a Guatemala en abril. La suma de dosis adquiridas por Guatemala en compra directa es de 11.900.000. Las donaciones de vacunas que recibirá el país son de 55.000 dosis, que incluye las 50.000 de Sputnik y las 5.000 que donó Israel de la empresa Moderna. Por otro lado, en este momento también hemos recibido muy buenas noticias de la posibilidad de que la vacuna de Pfizer no necesite esos grados de hipercongelación como se estaban manejando anteriormente, puesto que han ido perfeccionando ya las técnicas y probablemente se vaya a manejar con menos 20 grados de congelación. Y luego de que Cancillería anunciara la donación de 5.000 dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19 por parte de Israel, las autoridades del Ministerio de Salud en conferencia de prensa este miércoles informaron sobre la estrategia para aplicar estas dosis. La ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que otros países ya tienen vacuna por razones muy diferentes a las de Guatemala, ya que pagaron sus dosis en el año 2020. Nuestro país pudo comprar a partir del año 2021. A través de las gestiones de gobierno se recibe el donativo de 5.000 dosis de vacuna del gobierno de Israel. Esta está ingresando el día de mañana y estamos esperando poder iniciar el proceso de vacunación de la manera más rápida. O sea, si mañana en una hora oportuna recibimos la vacuna, vamos a estar iniciando ese mismo día. Y la donación ingresaría este jueves 25 de febrero y se podría iniciar el proceso de vacunación de la manera más rápida. El Ministerio de Salud trabajó el esquema de vacunación con base a la donación y decidieron seleccionar a los grupos de más alto riesgo, es decir, grupos de primera línea. Recuerden que los grupos de primera línea es difícil hacer ese desglose. Estamos de acuerdo con la mayoría de los hospitales en la que ellos refieren que todo su personal es de primera línea, pero hay alguno que es de primerísima línea, ¿verdad? Que es el que ha estado en contacto con los pacientes en la sala COVID.
Y para el uso de las dosis de esta donación, se seleccionaron 5 hospitales e hicieron un cálculo para la distribución equitativa. El Hospital Temporal del Parque de la Industria podrá vacunar a 579 personas, el Hospital de Villanueva a 305, los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios a 648 y el Hospital Temporal de Quetzaltenango a 320, lo que hace un total de 2.500 trabajadores de salud en primera línea vacunados. Sabemos que algunos se van a quedar sin vacunar de todo el grupo hospitalario, pero como lo mencioné en la gráfica anterior, estamos esperando la siguiente vacuna, que es el Sputnik, que podría estar viniendo en el mes de marzo. Y mientras se espera la llegada de las vacunas, vamos a conocer la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó este miércoles otros 692 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 172.764 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 12 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 6.327 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 159.855. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.582 y se efectuaron 6.399 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Recuerden que esta actualización corresponde al 23 de febrero de 2021. Y Ronaldo Estrada, denunciado por la adquisición de 30.000 pruebas para COVID-19 falsificadas para hospitales del Ministerio de Salud, fue citado por la Unidad Nacional de la Esperanza. Los diputados le echaron en cara que no se cumplió con el contrato, que no se otorgó el concurso a la empresa más favorable y que ésta no podía vender por la cantidad de dinero que le pagó el Estado. ¿Quiénes, a su criterio, son los responsables de estas pruebas falsas? No voy a dar ningún nombre, señora diputada. Señor viceministro, entonces sí es usted. Porque, mire, aquí estamos fiscalizando. ¿Hicieron eso o no lo hicieron? Jamás, señor diputado. ¿Cómo que no? Entonces dígame, ¿por qué no ingresaron ahí? ¿Y por qué aparece un registro del que ingresaron? Porque es una compra centralizada. No, babosadas, si esas babosadas entraron allá a Chimaltenango y Huehuetenango, no ingresaron ahí. Él no podía dar fe de eso. Esa es su versión, señor diputado. No es mi versión, es lo que la ley dice. Y es lo que usted está violando. Y usted se coludió con ellos. Es lo que queda claro. No solo son los pícaros, no solo son los pícaros de la empresa Cron. Usted se coludió con ellos porque usted fue el artífice intelectual al interior del ministerio de eso. Si no, expliquen esto. Aquí están. Le estoy dando las pruebas. Bueno, si usted ya considera que eso es el tema, no sé qué más tenga algo que... Usted tiene que dar cuenta si es funcionario. Y las autoridades de gobernación y los transportistas de Quiché acordaron bajarle al costo del pasaje, el cual ya cobraban al doble. Además, cambiaron el mapa epidemiológico del COVID-19. Ahora para ellos todo Quiché está en amarillo, sin tomar en cuenta los informes del Ministerio de Salud. Tras varios minutos de discusión y amenazas de parar el transporte, las autoridades de gobernación accedieron a que los transportistas de Quiché lleven el 75% de la capacidad de las unidades y que el cobro que se había elevado al doble se rebaje a un 75%. Todas las disposiciones tomadas sin autorización de la Dirección General de Transportes. Desde el día de ayer el señor gobernador se comunicó con el Director General de Transportes, ¿verdad? Y yo creo que hay cuestiones internas que se pueden arreglar dentro del departamento. Los problemas de Quiché no son iguales a los de la capital, ¿verdad? O a Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces yo siento que se está haciendo en aras de que se pueda dar el servicio y que la gente se vaya beneficiando un poco con el costo del pasaje, ¿verdad? Los transportistas se quejaban de que no podían cobrar como estaba antes de la pandemia porque solo podían llevar el 50% del pasaje. Para esto, increíblemente, las autoridades de gobernación avalaron que el color del tablero epidemiológico de Quiché cambiara completamente a amarillo, obviando a los municipios que están en rojo y anaranjado, sin tomar en cuenta los informes del Ministerio de Salud. Hay gente, ya lo expliqué, que viven en otros departamentos que son avecindados en el departamento. Eso le carga al tablero, pero si nos damos cuenta, en su mayoría casi del departamento está en amarillo. Los transportistas proponían que se liberara el transporte y se pudiera transportar al 100% de la capacidad de las unidades y bajar el precio del pasaje.
pero no lo lograron. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y a propósito de esta información, líderes comunitarios de Escuintla solicitaron a la comuna verificar las condiciones en las que opera el servicio urbano, debido a que son pocos los que cumplen con las medidas acordadas por la pandemia. Además, piden que se regrese a la tarifa autorizada, pues el alza al servicio ya no se justifica. Lo anterior se debe a que por la pandemia en los buses se tiene que cumplir con los protocolos de bioseguridad, como cumplir con el 50% del aforo. Por ello el costo del servicio pasaría de 2 quetzales a 3. Sin embargo, como no se cumple con el requisito, consideran los comunitarios, se retome la tarifa autorizada. Nos hemos dado cuenta, que los protocolos del centro de salud ya no existen. El gel pues se está usando, pero ya adentro ya no se utiliza, ya andan 2, digamos, en cada asiento. Entonces ya no se está respetando de todo eso. Entonces lo que sí, tal vez es bueno, digamos que ya el señor alcalde ya nos tome cartas en el asunto. Ahora ellos ya no están respetando los protocolos establecidos, ya los buses hemos visto que van saturados, ahí sí que el virus no ha cesado y mucha gente se sube a los buses por la misma necesidad que hay. Entonces en esta instancia también se va a volver a retomar las conversaciones para que los señores transportistas también hagan conciencia. Según la última actualización del semáforo COVID, el departamento tiene 2 municipios en rojo, 5 en naranja y 7 en amarillo. Y considerando este nivel de alerta, las autoridades convocarán a una reunión para determinar las acciones en el transporte. Sabemos que aún el tema de la pandemia pues está afectando fuertemente, pero también el tema de los recursos económicos y de las finanzas de nuestros vecinos debe ser tomado muy en cuenta por parte de la municipalidad. Por esta situación, pues en los próximos días estaremos entablando esta mesa de diálogo y de trabajo con el sector de transportes. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Toyota presenta. En temas internacionales, el gobierno de Nicaragua anunció este miércoles que recibió el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V, con la que iniciará la vacunación con las poblaciones vulnerables. El cargamento de Sputnik V, cuya cantidad no fue precisada, fue otorgado por Rusia en calidad de donación, según afirmó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien no descartó nuevas dosis provenientes de Moscú. El gobierno de Nicaragua ha prometido vacunar a sus 6.5 millones de habitantes en un tiempo no definido, con fórmulas de distintos proveedores. Todas las condiciones de frío que esa vacuna. Mientras tanto, Bolivia recibió este miércoles 500.000 dosis del inmunizante contra el COVID-19 desarrollado por la farmacéutica china Sinopharm. El presidente Luis Arce aseguró que los fármacos se aplicarán desde el jueves al personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. El gobierno boliviano compró 5.2 millones de dosis a Rusia y además recibirá otras 10 millones de vacunas británicas de AstraZeneca y Oxford mediante el dispositivo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. A todo el país y a toda la población. Es muy difícil comprar. Y Estados Unidos espera lanzar entre 3 y 4 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de la Johnson & Johnson la próxima semana, en espera de la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Así lo informó este miércoles el coordinador de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca. La vacuna de esta farmacéutica ayudará a la administración del presidente Joe Biden en su objetivo de aumentar la vacunación en todo el país mientras se busca controlar la pandemia que ha costado más de 500.000 vidas en los Estados Unidos. La FDA informó que la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson es segura y eficaz. Y organizaciones a favor de los derechos humanos advierten del temor entre los inmigrantes a vacunarse contra el COVID-19 en Estados Unidos. El miedo a la deportación y la falta de acceso a plataformas digitales son los obstáculos identificados. De acuerdo a estadística de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los inmigrantes, así como la comunidad afroestadounidense, son los grupos étnicos raciales más afectados por la pandemia en Estados Unidos. De hecho, organizaciones a favor de las libertades cívicas advierten sobre la falta de acceso a la vacuna por parte de grupos sociales provenientes de otros países y que forman parte de la fuerza laboral en zonas apartadas de la nación. Muchos tienen miedo porque no tienen la educación, información necesaria. Otro es la tecnología, que todo es por línea. La conectividad aquí en nuestras áreas rurales es muy mala. Entonces, también el lenguaje, y por eso la colaboración que hemos formado con el condado y con los
con los rancheros ha sido tan empoderante. Trabajadores hispanos del campo en Estados Unidos valoran las campañas de información en sus lugares de labor acerca de la necesidad de inmunización. Nosotros que trabajamos desde que todavía no sale el sol hasta que se oscurece, entonces llegamos cansados a la casa y luego entrar a internet, estar esperando en el sitio, hacer línea por teléfono, es algo pesado. Además, esta población teme por su estatus inmigratorio, particularmente cuando deben buscar información sobre las vacunas y pruebas de detección en los hospitales. Y si nos da pendiente, pues que empiecen a tomarnos algún tipo de datos y el día de mañana, Dios no lo quiera, llegue a nuestra información a migración. Por otra parte, activistas identifican la falta de confianza en el sistema de salud como otra razón para que las minorías no estén a favor de vacunarse. José Pernalete, Voz de América, Miami. Continuamos con temas internacionales y es que un juez federal de Estados Unidos prohibió indefinidamente que el gobierno del presidente Joe Biden imponga una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones. El juez federal de distrito nominado por Donald Trump emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas que alegó que la medida violaba la ley federal y podría suponer costos adicionales para el estado. Joe Biden propuso la moratoria a las deportaciones durante la campaña electoral como parte de una revisión más amplia de las políticas migratorias. El mandatario estadounidense ha propuesto un proyecto de ley migratoria integral que permitiría la regularización de los aproximadamente 11 millones de personas que se estima viven en el país sin los permisos necesarios. Toyota presentó. Y luego de conocer lo que es noticia en el mundo, nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso tenemos más información. Taxistas manifestaron en la ciudad por tema del seguro obligatorio para terceros. Regresamos con esta información luego de la pausa. Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y este miércoles, distintos grupos de taxistas realizaron una manifestación en contra del Acuerdo Gubernativo 17-2020, por lo que el Ministerio de Gobernación llevó a cabo una mesa técnica. Escuchemos. Taxistas manifestaron este miércoles en contra del Acuerdo Gubernativo 17-2020 que cobró vigencia el pasado 20 de febrero. El acuerdo señala que los propietarios de vehículos de transporte urbano colectivo y de carga mantengan vigente un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, por lo que el Ministerio de Gobernación realizó una mesa técnica con los líderes de estos grupos para poder llegar a un acuerdo. De parte del Ministerio de Gobernación ya se hizo una propuesta de prórroga de 6 meses más de este acuerdo gubernativo. Vamos a iniciar una mesa de trabajo a través de todos los sectores, asociaciones, organizaciones que tengan interés en este sentido, porque hay que recordar que este acuerdo gubernativo inició su proceso en la administración anterior, lo cual ellos no conllevaron una serie de procesos para poder tener acuerdos, consensos, diálogo, y pues el resultado en la actualidad pues son las demandas del gremio de taxistas. Los inconformes dijeron que no cuentan con dinero para contratar el seguro, por lo que este acuerdo podría limitar su derecho a trabajar, por lo que solicitaron el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Los taxistas ya habían realizado marchas en ocasiones anteriores por este tema. Se tiene claridad tanto de parte de las autoridades como parte del gremio de taxistas y otros gremios acerca de la reparación del daño de manera digna. Es decir, están conscientes de que debe haber un seguro, pero en la medida de las posibilidades también de los diferentes sectores. No es lo mismo comparar el transporte privado, como es los taxis, con el transporte colectivo o el transporte de carga. Durante las últimas semanas, la Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito realizó varias manifestaciones frente a Casa Presidencial para que los transportistas adquieran el seguro para terceros. Aseguraron que en 2020 se registraron 90,000 víctimas directas de los accidentes viales. Con imágenes de María José Bonilla y Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y vecinos de Quetzaltenango compartieron videos sobre robos registrados en la localidad y demandan una mejor acción de la Policía Nacional Civil y Gobernación.
Vecinos de El Pedregal, zona 10 de Xela, compartieron los videos de una cámara de vigilancia que el 17 de febrero grabó a un hombre en motocicleta cuando robó la batería de un vehículo con mucha tranquilidad. Incluso se colocó la mascarilla antes de cometer el hecho y acarició a un perro que se le acercó mientras robaba. En otras imágenes difundidas por vecinos de la colonia El Paraíso, zona 1 de Xela, se observó a un hombre que le roba a una mujer la cartera. Ambos actos fueron cometidos en impunidad. Estos sucesos se suman a otros hechos delictivos de los que son víctimas los quetzaltecos, quienes consideran que ante el incremento de la delincuencia no hay una respuesta de la Policía Nacional Civil ni de Gobernación. Se le ha dado respuesta a todos los COPOES. Nosotros tenemos una mesa técnica de seguridad con los COPOES. Nosotros esa mesa de seguridad la venimos trabajando desde hace meses con ellos. Ya la próxima semana se van a tener también integrantes de las diferentes instituciones. Lo que se pretende con esto es poderle dar respuesta a la población. Realmente pues han habido denuncias de varios hechos, eso es cierto, pero nosotros hemos estado trabajando conjuntamente con la PNC, con el Ministerio de Gobernación. De acuerdo con la encuesta Xela Como Estamos, el 63% de vecinos encuestados están insatisfechos con el trabajo del gobernador y de 1 a 100 la mayoría lo calificó con 10 puntos. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. En otros temas, les cuento que este miércoles el alcalde de Misco, Neto Bram, se presentó al Ministerio Público a interponer una denuncia en contra del presidente Alejandro Yamatei y del diputado Felipe Alejos por 4 delitos. Bram, al interponer la denuncia, justificó que durante su vínculo al partido político Todos tuvo diferencias con Alejos y luego conoció que se estaba planificando un plan para retirarle el derecho de antejuicio debido a la falta de acuerdo. El alcalde de Misco señaló que entre los acuerdos que alcanzó Alejos hay negocios de migración por 20 millones de quetzales. Y aspirantes a la Corte de Constitucionalidad por elección del Consejo Superior Universitario participan en foro y exponen criterios sobre la función del Tribunal Constitucional y sus resoluciones. Edwin Pitán está en el diálogo para compartirnos más información. Edwin, te saludamos. Muy buenas noches. Muy buenas tardes, y en estos momentos me encuentro en un hotel de la zona 11, Ciudad de Guatemala, y estamos en este salón de eventos en el cual están participando 7 aspirantes a la Corte de Constitucionalidad por elección del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este foro, pues el mecanismo ha sido responder algunas preguntas respecto a la función del Tribunal Constitucional. En estos momentos, como ustedes pueden escuchar, esta discusión se ha enfrascado, se ha centrado en el funcionamiento de un amparo. ¿Cuál es el espíritu del mismo y de qué manera se debe resolver? Los participantes o los postulantes a la Corte de Constitucionalidad que están participando en este foro son Maynor Eduardo González Méndez, Gloria Patricia Porras, Juan Carlos Godínez, Omar Ricardo Barrios, Delia Dávila Salazar, William Gilberto Bobadilla López y José Alfredo Aguilar Orellana. Ellos están respondiendo a algunas de las cuestionantes que están planteando en estos momentos los moderadores, y como indicaba anteriormente, el análisis central ha sido el uso del amparo, el espíritu del mismo para proteger a los ciudadanos del poder público, pero también el retardo malicioso o la intencionalidad maliciosa que hacen uso de algunos abogados de este recurso legal en los procesos. Esto es lo que se ha discutido. Más adelante se estarán respondiendo algunas cuestionantes que estarán enviando usuarios en redes sociales, y este ha sido el mecanismo. Hubo en un momento en que algunos de los aspirantes pues pudieron replicar algunas ideas o planteamientos que se habían expuesto. Este es mi reporte desde la zona 11 con imágenes de Fernando Cabrera, Edwin Pitán. Gracias, Edwin, por tu reporte. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esa información. Mientras tanto, nos vamos a otra pausa. Al regreso tenemos más información. Se lleva a cabo audiencia de Walter Sical Orozco, señalado de haber acosado a una niña de 9 años. Al regresar le tenemos todos los detalles.
Continuamos con más información. Y Walter Daniel Sical Orozco, un sujeto señalado de haber acosado a una niña de 9 años en San Marcos, comparece este día ante la justicia en un juzgado de femicidio de ese departamento del occidente guatemalteco. Para conocer más detalles de la diligencia, contactamos al periodista Eduardo Velázquez. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué información nos tienes? Buenas noches a todos los televidentes de Noticiero Guatevisión. Es un verdadero gusto saludarles. Estamos completamente en vivo en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, donde a partir de las 11 de la mañana con 30 minutos fue trasladado a este lugar Walter Daniel Sical Orozco en su primera audiencia de declaración. Sin duda alguna ha sido un proceso bastante largo, bastante extenso, tomando en cuenta la gran cantidad de expedientes que tanto el Ministerio Público como también la defensa presentó para esta primera declaración, esta audiencia del sindicado Walter Daniel Sical Orozco. Cabe resaltar a todos nuestros televidentes que los hechos ocurrieron el jueves 11 de febrero, cuando a través de cámaras de videovigilancia se puede observar las acciones que cometía específicamente Walter Daniel Sical Orozco, y que obviamente ha repercutido en toda una serie de acusaciones, persecuciones. Tal fue el caso que el 13 de febrero se le giró una orden de captura. A esta hora de la noche, acá en San Marcos, con bajas temperaturas, pues seguimos a la espera de lo que haya dado en resolución el juez Marco Antonio de León, quien estuvo a su cargo esta audiencia de primera declaración. No se ha podido establecer algún tipo de información en la sala principal de audiencias, derivado a que es una audiencia reservada, por lo cual no nos permitieron el acceso en el interior. Si bien es cierto, ahorita nos vamos a acercar, permítame un momento que me mueva en este lugar. Estamos completamente en vivo. Muchas gracias por observarnos, y es el momento en el cual viene ya en la parte de afuera el sindicado Walter Daniel Sical Orozco. Lo podemos observar en este momento. Ahí justamente está. Vamos a tratar de acercarnos para recibir algún tipo de declaración. Va rodeado por elementos de la Policía Nacional Civil. Ha sido ingresado ya a la comisaría, a la unidad de la Policía Nacional Civil. En este momento, pues se conduce ya a través de esta radiopatrulla, la radiopatrulla San Marcos 135. No pudimos obtener la declaración, fuertemente custodiado por elementos de la Policía Nacional Civil. Ahora quedaremos a la espera de la resolución de la defensa, como así los encargados de esta primera declaración. Ahí justamente llevan, está de sudadero gris, ahí va específicamente Walter Daniel Sical Orozco, quien ha finalizado ya con esta audiencia de primera declaración. Lamentablemente, y de la misma manera como pudimos observar el ingreso de Walter Daniel Sical, no nos dio declaraciones al ingreso. De la misma manera lo tenemos ahora en la hora de la salida. De final de este día se viene la madre de la pequeña Gracia. Aquí nos vamos a acercar para poder escuchar sus declaraciones. Que baje. Bueno, primero que todo, pues agradecerles a ustedes como medios de comunicación por estar al pendiente de todo esto desde el inicio, y cuando decido viralizar esta noticia, pues han estado ahí pendientes de cada uno de los procesos. Agradezco el tiempo de espera que tienen de estar acá. Pues esta audiencia ha concluido, pues que sí fue ligado a proceso por el delito de agresión sexual, y pues que sí se queda en prisión preventiva, ¿verdad? ¿Cuál es su sentir ante estos resultados de esta audiencia? Pues sí, bastante gratificación, ¿verdad? Solo esperamos pues de que el tiempo de investigación que todavía tiene el Ministerio Público pues pueda concluir en
en algo justo al final de todo esto. Esto no quiere decir que ya se ganó un proceso, esto quiere decir de que pues solo fue un buen inicio. Entonces pues solo a espera, ¿verdad?, de que todo al final de cuentas pues llegue al final que esperamos. ¿Se teme algún tipo de represalias en su persona y su familia? Pues de hecho sí, es lo que se esperaba, ¿verdad?, que fuera ligado al proceso y pues que se le diera prisión preventiva, que no fuera a salir por medio de una medida. Que si tengo miedo a represalias, pues obviamente que sí. No tanto con mi persona, claro, que me da miedo que me hagan algo a mí, pero creo que me da más miedo el que puedan afectar a mi familia, ¿verdad? Sobre todo a mis hijos, a mis hijas. Entonces, pues sí, miedo a represalias, pero pues confiando en que pues todavía cuento con las medidas de seguridad que me ha brindado la PNC y pues confiando, ¿verdad?, en que Dios nos va a guardar, en que Él va a ser el que no va a permitir que nada nos pueda ocurrir. Keila, ¿cómo se encuentra Zoe después de este hecho? Y aparte, ¿fue recurrente que él hiciera este tipo de actos en contra de su hija? Zoe se encuentra bien, yo creo que hemos tratado de mantenerla al margen lo más posible. Gracias a Dios es una niña muy inteligente y muy lista, claro, tiene consecuencias todo lo que pasó. Pero yo creo que con la ayuda de Dios, con la ayuda de la familia. Escuchábamos a la madre de la víctima. En esta oportunidad estamos hablando de la audiencia que se llevó a cabo hoy en San Marcos. Teníamos en contacto a nuestro compañero Eduardo Velázquez, quien nos estaba ofreciendo detalles, pero más información en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión a las 9 de la noche. Por ahora, es importante destacar que la madre de la víctima informó que Walter Sical Orozco continuará en prisión preventiva. Ahora vamos con los mensajes, denuncias y temas que nos comparten nuestros televidentes a través del servicio de Guate Reporta al 4003-3859. Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Comenzamos con el reporte de nuestro televidente Ricardo, quien nos compartió información de los inconvenientes que han causado en el servicio del Transmetro las protestas. ¿Qué podemos esperar de este pésimo servicio que recibimos del Transmetro? Nos subimos en la zona 9 y nos bajaron a todos en la zona 4. Uno de los empleados solo dijo que ese por el problema de los taxistas, pero no nos devolvieron el pasaje. Fue el reporte que recibimos. Pero esto es una estupidez, bueno, nosotros vamos directamente para allá. Per Hernández nos compartió fotografías del altar a Jesús de la Candelaria que elaboró en su casa. Este es el reporte que recibimos desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Respecto a la Cuaresma y Semana Santa de Guatemala, se extrañan mucho sus procesiones, sus tradiciones, y como son costumbres que nos han dejado nuestros padres, nosotros realizamos estos altares dedicado con mucho amor y entrega a Jesús de Candelaria el día Jueves Santo, que sale en su santa procesión. Saludos para ustedes, amigos de Guatevisión, de parte de Herbert Hernández. Muesli Brugen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Recuerden 4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Ya regresamos. Y marzo es nombrado el mes del helado por la gremial de helados, postres congelados y refrigerados. Será una época llena de actividades y ricos sabores. Al regresar le contamos de qué se trata. 6 de la tarde con 42 minutos, continuamos con más información y la Cámara de Industria y la gremial de helados, postres congelados y refrigerados anunciaron que durante el mes de marzo se celebrará el mes del helado. La idea es poder incrementar las ventas de los helados que en el 2020 en ventas y retail significaron $136 millones. El mes del helado estará lleno de actividades que tienen el objetivo de reactivar y recuperar el sector después de un año atípico por la pandemia, en el que a pesar de la situación, las ventas y las exportaciones tuvieron un comportamiento positivo. Dichas actividades iniciarán el 1 de marzo con una campaña publicitaria a la cual se sumarán marcas que elaboran helados con promociones. El sábado 20 y 21 de marzo en el IRTRA de Reu. Este evento se realizará para que podamos nosotros concretar
esa felicidad que nos trae el helado y llevar más felicidad a las demás personas. Asimismo, finalizaremos el sábado 27 y domingo 28 de marzo en las instalaciones del IRTRA Petapa. En el 2020, las ventas retail de helados llegaron a los 136 millones de dólares y en los últimos 5 años ha tenido 11.5% de crecimiento en exportaciones, sobre todo a Honduras y El Salvador, que en conjunto tienen más del 90% de participación. Guatemala, según datos de Euromonitor, es de los 10 mayores mercados por volumen en América Latina. Costa Rica lidera, consume 10 veces más que el país, por lo que es importante fomentar el consumo. Para el 2019, se estima que en el país se vendieron un total de 128 millones de dólares en helados. El 68% de estos helados se venden en el canal moderno, es decir, supermercados, tiendas de descuento y tiendas de conveniencia. Tenemos datos también de la empresa Euromonitor, que al 2018 los guatemaltecos consumían un total de 26 millones de litros de helado. Países como Estados Unidos, México y Perú también celebran al helado, que es parte en gran medida de la industria láctea, que en Guatemala genera más de 56,000 empleos directos y 168,000 indirectos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y el gobierno de Estados Unidos, en una alianza público-privada, invirtió $2 millones en el campo Chiantla, un sitio donde 20,000 productores de 22 variedades de hortalizas cultivan y exportan a diferentes mercados internacionales. El embajador William Popp participó en este evento. El embajador de Estados Unidos, William Popp, participó de la inauguración del primer centro tecnológico para la agricultura ubicado en el carpintero Chiantla, Huehuetenango, donde unos 20,000 productores ya se benefician al vender sus cosechas a mercados internacionales. La cadena de valor agregado en sus productos, en la propia productividad, también en aumentar la seguridad alimentaria para sus propias familias y encontrar alternativas a la migración irregular hasta a los Estados Unidos. Entonces, ese es el tipo de actividades que nosotros queremos continuar a apoyar para fomentar oportunidades y alternativas económicas. El director del proyecto, Popoyán, quien dirige el campo de Chiantla, asegura que la tecnología abre un mundo de posibilidades que permite a los productores cultivar más en menos tiempo y sobre todo obtener mejores ingresos, con lo cual se logra reducir la migración. Al final van a ser 36,000 agricultores y sus beneficiados y sus familias. Estamos hablando de más o menos 10,000 hectáreas y a lo largo del proyecto estos pequeños productores van a vender a diferentes mercados un volumen de más de 150 millones. Para los productores, esta es una oportunidad que les permite crecer en su comunidad. En el apoyo de USAID y Popoyán, yo creo que sí podíamos frenar porque ya vamos a ver un poquito el crecimiento de la economía y ya vamos a tener más el sustento para la familia. La meta es que en 5 años se puedan beneficiar 36,000 productores de Huehuetenango, lo que significa familias unidas sin migración. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Y 5 muestras nacionales de cacaos finos fueron seleccionadas para representar al país en el Cacao de Excelencia Internacional Cocoa Awards 2021, que se celebrará en París, Francia, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Las fincas ganadoras seleccionadas entre 27 muestras son Finca Nahuatancillo de San Marcos, Finca La Cruz de Suchitepeques, Francisco Reyes de Izabal, Azocoja de Petén y Cooperativa Alianza RL de Alta Verapaz. El objetivo de esta competencia es promover la educación a lo largo de la cadena de suministros de cacao y aumentar la capacidad de los países de preservar la calidad de los productos. Las exportaciones de cacao especial o cacao fino de Guatemala representaron para la temporada 2020 un estimado de 196 toneladas métricas por un valor de $851.500. Mazatenango iniciará clases híbridas a partir del segundo bimestre del año por falta de capacitación por parte del Ministerio de Educación. Ya regresamos. Como les comentaba antes de la pausa, en Mazatenango, el sector público de educación primaria iniciará con clases híbridas a partir del segundo bimestre del año, ya que denunciaron no haber sido capacitados por el Ministerio de Educación sobre esta modalidad. Además, manifestaron las deficiencias que existen en los centros educativos.
Los alumnos continuarán recibiendo clases a distancia a través de las guías de estudio, esto debido a que los docentes han señalado deficiencias en el Ministerio de Educación para socializar la modalidad de clases híbridas. No tenemos una información clara de cuáles van a ser los pasos a seguir para iniciar con el modelo híbrido. Por el momento, todas las escuelas de Mazate Urbano vamos a trabajar a distancia. Las clases van a ser a larga distancia, siempre y cuando tomando todas las medidas de protocolo. Ahorita se solicitó al Ministerio de Salud para que vengan a verificar las aulas, para ver cuántos niños nos serán permitidos cuando iniciemos las clases híbridas. Además se quejaron que no cuentan con escritorios y recursos para pagar tren de aseo, mientras que en el área rural el problema se agrava, ya que en algunas escuelas solo reciben agua 2 días a la semana durante 1 hora. En algunos establecimientos educativos el arranque fue a distancia porque tenían que cumplir con estos requisitos, pero tenemos establecimientos educativos que ya los tienen y han arrancado de forma híbrida. Padres de familia coinciden en que el sistema educativo público es deficiente, pero la modalidad de clases a distancia empeora el aprendizaje de sus hijos. Mejor que estudian 2 veces a la semana y no mandándoles tareas en la casa. Cuesta que aprendan, porque yo miro con los míos, cuesta que aprendan, pero también es una seguridad para ellos. Según datos del Mineduc, en el área urbana de Mazatenango hay 27 escuelas de nivel primaria, mientras que en el área rural existen 58. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Ahora llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Alberto, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para las próximas horas y en las diferentes regiones de nuestro país. Entramos de lleno con información. Para esta noche esperamos condiciones principales de algunas lloviznas en el oriente, una noche totalmente clara y despejada, como pueden observar en la costa sur. Veamos a continuación las condiciones para esta noche sobre las regiones de la meseta central y en el occidente, donde esperamos en ambas regiones las mismas condiciones de cielos parcialmente nublados. Y en la franja transversal del norte tendremos probabilidad de lloviznas para el departamento de Petén, así como Alta Baja Verapaz y el Caribe de nuestro país. Y a continuación las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el jueves y el viernes condiciones principales de cielos parcialmente nublados en mayor parte del periodo. Para el sábado, el inicio del fin de semana, condiciones de mayormente nublado en la mayor parte del periodo y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 25 a los 27 grados centígrados para los 3 días. Y por último les compartimos la salida del sol y como observan en pantalla lo esperamos a las 6:21 de la mañana y se ocultará a las 6:09 de la tarde. Hasta aquí con información del clima, que tenga una excelente noche. De esta manera finalizamos la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Les acompañó Alberto Torobielma. Que tengan todos una excelente noche.